el mayor medium de todos los tiempos, un verdadero ejemplo de caridad, bondad y amor al prójimo. Conozca hoy la historia de Chico Xavier y su contribución a la doctrina espírita. Hola, ¿cómo está? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy hablaremos un poco de la historia de Francisco Cândido Xavier, el mayor medium de todos los tiempos y su importante papel en la doctrina espírita. Francisco de Paula Cândido nació en el día 2 de abril de 1910 en la ciudad de Pedro Leopoldo, en el departamento de las Minas Gerais, en Brasil, y desencarnó en el día 30 de junio de 2002 a la edad de 92 años en la ciudad de Uberaba, también en el departamento de las Minas Gerais. Hijo de João Cândido Xavier y María João de Deus, tuvo su primera gran prueba a la edad de 5 años con la desencarnación de su madre. Incapaz de criarlos, su padre distribuyó a los 9 hijos entre los miembros de la familia. Durante los 2 años siguientes, Chico fue criado por su madrina Rita de Cássia, que era una vieja amiga de su madre. Los biógrafos la describen como una persona cruel, que lo vistió muchas veces como una niña y lo golpeaba a diario, inicialmente con cualquier pretexto y luego bajo la acusación de que el niño tenía el diablo en el cuerpo. Descrita como muy severa, muy desequilibrada emocionalmente y perturbada por Eurípides Tarrant Vieira, que era un médico y amigo de Chico desde su juventud, ella lo azotó con un palo de membrillo y procedió a pegarle tenedores de cocina en el vientre sin permitir quitárselos, lo que causó un terrible sufrimiento. Los únicos momentos de paz que tenía consistieron en diálogos con el espíritu de su madre, con quien afirmó haberse comunicado desde los 5 años de edad. En 1935, Chico publicó el libro Cartas de una muerta, dictado por el espíritu de su madre, donde relata un poco sobre la vida espiritual, los diversos mundos que existen en el universo y los diferentes mecanismos de los que están compuestos. Pero, volviendo a la infancia de Chico, la pesadilla de él duró hasta los 8 años de edad, cuando regresó a Pedro Leopoldo para vivir nuevamente con su padre a la petición de su segunda esposa, Cidália Batista, quien exigió que el padre de Chico reuniera nuevamente a la familia. Ella era una persona muy cariñosa y amaba a Chico tanto como a sus hermanos. En el segundo matrimonio de su padre, Chico ganó 5 hermanos más. En el año de 1922, cuando estaba en su cuarto año, recibió una mención honorífica por un ensayo en un concurso estatal sobre el centenario de la independencia de Brasil. Y después confió al profesor que había sido dictado por un hombre del otro mundo. Educado en la fe católica, Chico obedeció a las obligaciones que le indicaba la iglesia. Se confesaba, comungaba, asistía puntualmente a la misa y acompañaba las procesiones. Se levantaba temprano para comenzar las tareas escolares y luego iba al servicio de la fábrica donde trabajaba desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. En el año de 1927, a la edad de 17 años, Chico Xavier es introducido al espiritismo por una pareja espírita, José Peracio y su esposa Carmen Peracio, y escuchaba las explicaciones sobre los fantasmas que él veía y lo rodeaban desde que era niño. A través de ellos conoció el libro de los espíritus y el Evangelio según el espiritismo de Allan Kardec. Chico escuchó del espíritu de su madre: hijo mío, he aquí, estamos juntos de nuevo. Los libros frente a nosotros son 2 tesoros de luz. Estúdialos
cumple con sus deberes y pronto la bondad divina nos permitirá mostrarte tus nuevos caminos. Y conoce la palabra clave mediunidad, convirtiéndose él mismo en el mayor intérprete de los espíritus en la tierra. También, en 1927, comenzó a escribir poesías cuya autoría atribuyó a los espíritus, y a partir de 1931 comenzó a afirmar que los autores eran varios poetas fallecidos y continuó la obra Parnaso de Além Túmulo, publicada en el año de 1932 por la Federación Espírita Brasileña. La obra es una colección de 256 poemas atribuidos a los espíritus de poetas brasileños y portugueses. Este año también marcó la mayoridad del medium y fue cuando afirmó haber tenido su primer encuentro con su mentor espiritual. Bajo el seudónimo de Emmanuel, el mentor espiritual se le apareció por primera vez a la sombra de un árbol, al borde de una presa, como un joven imponente, con túnicas sacerdotales y un aura brillante. El diálogo entre los dos fue breve, pero suficiente para comenzar la tarea propuesta y gigantesca que vendría de ahora en adelante. ¿Estás realmente dispuesto a trabajar en mediunidad? Sí, si los buenos espíritus no me abandonan. No estarás indefenso, pero para ello debes trabajar, estudiar y luchar por el bien. ¿Cree que estoy en condiciones de aceptar el compromiso? Perfectamente, siempre y cuando respete a los 3 puntos básicos para el servicio. ¿Cuál es el primer punto? Disciplina. ¿Y el segundo? Disciplina. ¿Qué pasa con el tercero? Disciplina, por supuesto. Tenemos algo que lograr. 30 libros para empezar. En una de sus obras publicadas, tituladas Dios con nosotros, se mencionan las reencarnaciones de Emmanuel. Cuando publicó sus primeros trabajos, firmó con el nombre paterno de Francisco Cândido Javier. Este cambio se hizo oficial en abril de 1966, cuando regresó de su segundo viaje a los Estados Unidos. Chico Javier escribió más de 450 libros, utilizando un método conocido como psicografía. Teniendo en cuenta que sus habilidades eran para ayudar a las personas, no aceptó dinero ni gratificaciones por sus escritos, habiendo cedido a los derechos de autor a organizaciones benéficas. Vendió más de 50 millones de copias en portugués, con traducciones a inglés, español, japonés, esperanto, francés, alemán, italiano, ruso, mandarín, rumano, sueco, griego, húngaro y otros, incluyendo el braille. También psicografió más de 20.000 cartas de desencarnados a sus familias, sin haber cobrado nunca por ellos. Las cartas fueron consideradas auténticas psicografías por los familiares, y algunas llegaron a ser aceptadas y valoradas como pruebas útiles en casos de juicios judiciales. Todo el valor de los derechos de autor de sus libros fueron donados a organizaciones benéficas, porque Chico siempre dejó claro que eran obra de los espíritus, y lo que se obtiene gratis no se debe cobrar. Y con eso ayudó a más de 2.000 instituciones de asistencia a los necesitados. En 1944, Chico publicó el libro Nuestro Hogar, que fue el primer de los 13 libros de la colección La vida en el mundo espiritual del espíritu de André Luiz. Nuestro Hogar es un clásico de la literatura espírita brasileña, con más de 130.000 ejemplares vendidos. Hace unos 15 años más o menos, recibí una copia como regalo de una tía espírita que tengo, y fue este libro que me hizo despertar para la doctrina espírita. En el año de 1951, Chico recibió una carta que decía: nació mi hijo, puse su nombre en honor a Eurípides Barçanufo
y Humberto de Campos. Eurípides, porque el niño tenía meningitis y el espíritu de Eurípides Barçanufo lo curó. Humberto, porque en este momento se estaba llevando a cabo el proceso de la familia de Humberto de Campos contra Chico. En el año de 1957, Chico conoció finalmente a Eurípides, quien según él era la reencarnación de su hermano José Javier, quien había desencarnado en el año de 1939 debido a un aneurisma cerebral. A la edad de 15 años, después de que Chico le pide permiso a su madre, Eurípides comienza a vivir y trabajar con Chico, quien siempre enfatizó que Eurípides era su hijo de corazón. Si quieres conocer más detalles de la vida de Chico Javier y su hijo Eurípides Humberto, te recomiendo leer el libro Eurípides, el hijo de Chico Javier, relatos de experiencias biográficas, del autor Vicente Higino. Chico desencarnó a la edad de 92 años como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio en el día 30 de junio de 2002. Según informes de amigos y familiares cercanos, Chico dijo que desencarnaría en un día en que los brasileños estarían muy felices y el país estaría celebrando para que su desencarnación no causara tristeza. Y en el día de su desencarnación, el país celebró la conquista de la Copa Mundial de la FIFA de 2002. Según la Policía Militar de Minas Gerais, 120.000 personas asistieron al funeral de Chico, que tuvo lugar en Uberaba en los días 1 y 2 de julio. En un camión del Cuerpo de Bomberos Militares, el ataúd con el cuerpo de Chico recorrió 5 kilómetros para llegar al cementerio de São João Batista, con más de 30.000 personas acompañando la procesión a pie. Cuando el ataúd llegó al cementerio, fue recibido con una lluvia de pétalos de 3.000 rosas arrollados en profusión desde un helicóptero de la Policía Federal de Carreteras. Los centros espíritas fundados por Chico Javier, que son el Grupo Espírita de la Prece, Comunión Espírita Cristiana y el Centro Espírita Luis Gonzaga, en las ciudades de Uberaba y Pedro Leopoldo, continúan funcionando y brindan muchas asistencias caritativas. A través de la Ley 14.201 de 2021, Francisco Cândido Javier tuvo su nombre inscrito en el Libro de Heróis y Heroínas de la Patria, documento que conserva los nombres de figuras que marcaron la historia de Brasil, y se encuentra en el Panteón de la Patria y la Libertad Tancredo Neves en la ciudad de Brasilia. Chico fue uno de los más grandes médiums brasileños y nombres del espiritismo en Brasil y en todo el mundo. Desde que desencarnó, aparentemente nunca manifestó comunicación. Antes de irse, había dejado un código para ser conocido, y solo 3 personas lo tendrían: su hijo adoptivo Eurípides Higino dos Reis, su mejor amiga Katia Maria y su médico Eurípides Tarran Vieira. Al parecer, el código aún no ha sido mencionado en los supuestos mensajes enviados por Chico Javier. En el futuro tendremos una playlist en el canal solo para comentar y conocer un poco de algunas obras de este gran medium que marcó la historia del espiritismo. En resumen, Chico Javier fue un verdadero ejemplo de vida, un ejemplo de amor, bondad y caridad, un hombre que nunca se dejó cegar por el orgullo y por la vanidad, un hombre que siempre ha repudiado las ambiciones materiales, un hombre que convirtió su vida en un ejemplo de amor. No mundo, a nosso ver, não apareceu, por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela pronunciada por Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é, amar sem esperar ser amado e sem aguardar recompensa alguma. Amar sempre. Y en nuestro próximo video
conoceremos un poco de la historia y del aporte de Divaldo Pereira Franco para la doctrina espírita. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que deje su like, deje su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.